Bueno, buenos compañeros, ingenieros, que vamos a presentar el proyecto con el compañero Douglas Yagual y Nicolás Quirombra. Dale, dale, siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos la temática del problema. Tenemos un motor que es controlado mediante tres pulsadores ABC y nos dice que diseñemos un circuito de control mediante puertas lógicas que cumple las siguientes condiciones de funcionamiento. Si se pulsan los tres pulsadores, el motor se activa. Si se pulsan dos pulsadores, cualquiera, el motor se activa, pero se enciende una lámpara adicional como señal de emergencia, que en este caso hemos utilizado un LED. Y la condición sería si solo se pulsa un pulsador, el motor no se excita, pero se enciende la lámpara indicadora de emergencia. Y por último tenemos si no se pulsa ningún interruptor en el motor ni la lámpara se activa. Ahora vamos a ver la tabla de verdad del circuito. Ya ahí tenemos los tres pulsadores en la columna A, B y C. Ahí tenemos el motor y el indicador LED, ¿no? Dándole los valores de cero en la primera fila, pues obviamente, como decía la temática del problema, va a estar todo en cero, no va a estar ni el motor encendido ni el LED encendido. En cambio aquí ya tenemos el pulsador C encendido, por lo tanto, ya sea que esté encendido B o A y los demás estén apagados, siempre va a estar encendido el indicador LED. Si observamos más abajo, tenemos aquí que tenemos el B en la fila número 4, tenemos el pulsador B y C, por lo tanto ya se activa el motor y también el indicador LED. En la siguiente podemos observar, como decía antes, que si solo tenemos un pulsador activado, pues solo se va a presentar el indicador LED en este caso. Y ya por última opción, que estaría encendido todo, el pulsador A, B y C, tendríamos el motor encendido, más no ya la luz de emergencia, que sería en este caso el LED. Y aquí tenemos pues un lado el número de entradas, que serían tres señales de motor y el indicador LED, ¿no? Un código binario. Dale. Bueno, buenas noches. A continuación, mediante la aplicación de mapas de Carnot, hemos sacado las ecuaciones del motor y de la lámpara, o del LED en este caso. Lo primero que se hizo fue colocar cero a las variables que están negadas y uno a las variables que no están negadas. Y lo que se procede fue aplicar la tabla de Carnot, donde colocamos abajo la entrada A y en la parte superior B y C. Y ordenando la tabla sabemos que esta parte sería 0 y 1 y en la parte superior sería 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y se procede a colocar los 1 donde vemos las combinaciones que están en la parte de la ecuación principal. En este caso observamos donde se encuentra la posición 0, 1, 1, que sería esta parte de aquí. Entonces, por lo tanto, se procede a colocar un 1 en esa posición. La siguiente combinación nos dice que si es 1, 0, 1, se procede a colocar un 1 en esa posición. Sería 1, 0, 1, estaría en esta posición. Y de la misma manera siguiente, 1, 1, 0 estaría en esta posición de acá y 1, 1, 1 estaría en esta posición de acá. Y lo siguiente que se hizo fue hacer una combinación de 2 en estas variables, como se observa en la parte del color celeste, morado y verde. Se escogió de 2 en 2. Entonces hicimos esa agrupación para poder hallar la ecuación final del motor. En este caso, para esta primera parte, vimos que A vale 1 para este primer uno y vale 1 para este siguiente uno. Entonces el A se coloca normal. En la parte del B, vemos que para este primer uno es 0 y para este segundo uno es 1. Entonces existe un cambio, por lo tanto la variable B no se la coloca. Y en la parte C, observamos que empieza con 1 y termina en 1 también. Entonces se coloca la variable c normal. Luego lo que se hace es de la misma manera, ahora con la combinación del color verde, el a para ese primer 1 vale 1 y para el siguiente 1 también vale 1. Entonces la a se coloca de la misma manera normal.
Para el B, en este caso, para el primer 1 sería 1 y para el siguiente 1 sigue siendo 1, entonces se coloca la B de la misma manera. Pero en el caso del C, para el primer 1 vale 1 y para el siguiente 1 es 0, entonces no se la coloca. Y por último, en la tercera combinación, que es el color morado, el A para este primer 1 es 0 y para este segundo 1 es 1, entonces tampoco se va a colocar esa variable. En la parte del B se coloca la B normal, ya que sigue siendo 1. Y en la parte del C de la misma manera. Para mi primer 1 en la posición 1 y para mi siguiente 1 sigue siendo 1, entonces colocamos el C normal. Y de la misma manera hicimos en la parte de la lámpara. En este caso, como observamos, eh, eh, tenemos que colocar un 1 en donde se encuentran las posibles combinaciones. Entonces tenemos 0, 0, 1, colocamos un 1, 0, 1, 0, de la misma manera colocamos un 1, 0, 1, 1, de la misma manera colocamos un 1 y 1, 0, 0, colocamos el 1 también. El 1, 0, 1 en esta posición también colocamos un 1 y el 1, 1, 0 sería en esta posición, también colocamos un 1 y de la misma manera agrupamos. En esta primera parte se escogió de en par también, entonces escogimos estos dos 1 en donde se va a ver en la parte celeste. Así de la misma manera, para este primer 1 A es 1 y para este siguiente 1 sigue siendo 1, entonces colocamos la normal. Para en B, para este 1 es 0 y para este siguiente 1 sigue siendo 0, entonces el 0 se niega, por lo tanto colocamos la B negada. Y en C no colocamos nada porque en esta primera parte es 0 y la siguiente es 1, entonces no se la coloca. A eso sumamos la siguiente combinación, que es la del color rojo, y para este primero 1 es 0 y para este siguiente 1 es 0, entonces se coloca la negada. Para B, para este primero 1 es 1, perdón, para este primer 1 es 0 y para este segundo 1 es 1, entonces no se va a colocar. Y nos queda la siguiente ecuación: A negado, C negado, porque en C para este primer 1 es 1 y para este siguiente 1 es 1. Y a eso le vamos a sumar la tercera combinación, que es la de color azul, que nos dice que para mi primer 1 es 0 y para mi siguiente 1 es 1. Entonces no se va a colocar. Para B, para este primer 1 es 1 y para este siguiente 1 sigue siendo 1, entonces se va a colocar la B. Y en C, para este primer 1 es 0 y para este siguiente 1 es 0. Entonces la C, como es 0, se la va a negar. Y de esta manera hemos hallado las dos ecuaciones para mi motor y para mi LED. A continuación vemos el diseño del circuito, en donde la vamos a mostrar mediante el programa Quarthouse, que va a explicar mi compañero. Bueno, a continuación pasaré a explicar la simulación. Por este lado tenemos el circuito, en lo que vamos a tener tres entradas. Con lo que respecta al motor, tenemos a C, en la que va a ir a multiplicar con una compuerta AND. eh, y tenemos también a B, que va a ir multiplicando con otra compuerta AND, y BC, que también irá multiplicando con una compuerta AND. Estas tres se van a sumar con una compuerta OR, en la que va a dar un resultado. Ese sería por el lado de el motor. Y con respecto al LED, sería, en este caso tenemos tres negaciones, que sería A, B y C. Irá multiplicando A por B negado. eh, También irá multiplicando A negado por C y B por C negado. Estas tres irían sumando también, y con una compuerta OR sería el resultado del LED. Y también tenemos lo que es la simulación de, de las entradas y salidas. Como podemos observar, este espacio que va por debajo, eso quiere decir que es el cero, y lo que es el escalón, eso quiere decir que es uno. Entonces sería del lado A, sería 0, 0, 0, que es hasta la mitad, como podemos observar aquí, hasta aquí sería la mitad.
y la otra mitad sería 1, que es el lado que escala. Por el lado B, que sería 00, 11, 00, 11, tal cual se cumple en la tabla de verdad. También tenemos en la entrada C, 01, 01, 01, 01, 01. Así mismo tenemos aquí 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y en la salida del LED y el motor tenemos, en el LED tenemos 0, 1, 1, 1, 1, 1 y 0. Eso también se cumple aquí: 0, 1, 1, 1, 1, 1 y 0. Y con el motor también tenemos 3, 0, como podemos observar aquí, 3, 0 y 1, 0, 1, 1, 1. Y así se cumpliría la tabla de verdad en esta simulación. Eh, Buenas noches, ingeniero. A continuación voy a explicar el funcionamiento del proyecto en la protoboard. Aquí observamos las respectivas compuertas lógicas, que la primera es NOT, que es la negación, la segunda y la tercera son AND, que van a multiplicarse, y la última es la compuerta OR, que es la suma. Aquí tenemos el motor y el LED que le hemos puesto, y tenemos la tabla de verdad que hemos implementado. Aquí como el ejercicio nos dice que tenemos 3 entradas, vamos a tener un total de 8 combinaciones posibles. Tenemos la salida, que es el motor, y la salida del LED. Entonces tenemos que verificar si se cumplen cada una de las combinaciones. En la primera, que nos dice que si A y B son 0, ni el motor ni mi LED se va a encender. Entonces vemos que la primera se cumple. La segunda nos dice que si mi entrada C es 1, solo se va a encender mi LED. Entonces vamos a comprobar. Si yo activo mi tercera entrada, vemos como el LED se enciende, entonces se cumple. Mi tercera combinación nos dice que si mi entrada B es 1, de la misma manera el LED se va a encender. Entonces vemos que sí funciona. La cuarta combinación nos dice que si mi entrada B y C son 1, se va a encender mi motor y mi LED. Entonces vemos que el motor se enciende y el LED también sigue encendido. Entonces vemos que también se cumple. Si vemos que la quinta combinación solo nos dice que A es 1, entonces solo mi LED se va a encender. Vemos que sí se cumple lo que dice la tabla de verdad. Ahora la penúltima combinación nos dice que si mi entrada A es 1, mi entrada B también es 1, mi motor se va a encender y mi LED también se va a encender. Entonces vamos a comprobar eso. Ahí vemos que se enciende mi LED y también se enciende mi motor. Y la última combinación nos dice que si todas las entradas son 1, mi motor se va a encender, pero mi LED se va a apagar. Entonces, si ambas entradas son 1, vemos que mi motor se enciende y mi LED se apaga. Entonces, de esta manera comprobamos el funcionamiento del proyecto. Gracias.